presente. Silvio Salazar, presente, presente, presente. Ana Patricia Córdoba, presente, presente, presente. Para entender la metodología, lo primero es entender que no se trata solamente de una sucesión de actividades, ¿cierto? Sino que tiene como varios niveles de comprensión. Lo primero es entender que no buscábamos simplemente que fuera un proceso formativo, sino que fuera un proceso formativo y de acción, que permitiera construir propuesta y al mismo tiempo generar acciones de incidencia para poder apostarle a que esas propuestas se materializaran, ¿sí? Entonces vamos a aprender algo, vamos a construir propuestas colectivamente y vamos a buscar que esas ideas se posicionen en lo público para poderlas construir. Entonces lo primero es entender esa lógica, ¿sí? Y eso en el marco de, y hay que decirlo como apuesta política, la disputa por la ciudad. Entendíamos que hay un modelo de ciudad que no nos gusta, entonces bueno, ¿cuál es la propuesta? Entonces de alguna manera la escuela y las propuestas construidas en ella se constituyen en esa disputa por ese modelo de ciudad. Todavía muy incipiente, sin lugar a dudas, pero tiene esa aspiración de que sean alternativas al modelo de ciudad. La convocatoria sí la hago partiendo desde el compromiso de ubicar los actores comprometidos de los territorios, porque además venimos de procesos anteriores de participación. Entonces es un acompañamiento que se hace a esas propuestas del territorio, pero que además se busca es como cómo se enfocan y cómo llegan y cómo se hacen visibles y escuchar las soluciones a las distintas problemáticas que hay. El primero es desde lo comunitario, desde la vida comunitaria, qué tan importante es concebir todo este tipo de pensamientos que tienen las mismas comunidades, esa historia que tienen, ese conocimiento de la memoria, cómo logra traducirse realmente este tipo de acciones en la realidad, cómo logra plasmarse la identidad de las comunidades en los espacios que logramos estar durante el proceso de Escuela de Laderas. Desde la Comuna 8, la Comuna 3 y la Comuna 1 tienen unas responsabilidades grandísimas con su conocimiento, con su pensamiento a diario. Es muy importante que estos módulos tengan los nombres de estos tres, como Silvio y Jairo Maya y Ana Patricia, fueron personas muy significantes en los trabajos sociales y comunitarios, y es de vital importancia para que las futuras generaciones los tengan como figuras significativas y referentes para empezar a generar un mundo más equitativo, un mundo más de inclusión, un mundo más de justicia social. Yo sí conozco mucho la Comuna 1, sí, pero yo estoy para acá, yo no me ubico bien. Sí, no, yo no para acá se desubica mucho, es como por el tranvía, ¿no? Sí, uno como que se embolata. Uno cree que el tranvía no lo va a traer a otro lado tan diferente. Resaltar ese asunto de, bueno, y todo esto en últimas que tiene como de fondo y quiénes están allí. Claro, tenemos una referencia muy fuerte en la educación popular, que es muy propia de este tipo de organizaciones, que nos ofrece un montón de herramientas importantes, pero además también como un horizonte, digamos, ético respecto de cómo desarrollar la escuela, de cómo reconocer los diferentes saberes y darles un lugar, ¿sí? De cómo no entender esto una relación de quien enseña y quien aprende, sino de cómo mutuamente nos enseñamos y aprendemos. Pero también está la investigación-acción, ¿cierto? También está el cómo aprovechamos toda esa conjunción de saberes para de ahí construir metodologías que bien pueden parecer sencillas, pero que terminan produciendo insumos muy interesantes sobre específicamente la propuesta, sobre cómo intervenir, sobre cómo entender esos temas, cómo desde lo popular se está pensando esos temas. Entonces la educación popular, la investigación-acción se vuelven fundamentales para entender la lógica también de la escuela. Y sin lugar a dudas, pues el diálogo de saberes. Para poder desarrollar eso, lo que hicimos fue como un trabajo por niveles, que se fue generando, siendo una construcción colectiva, pues terminó construyéndose de esa manera. Metodológicamente, la apuesta política se terminó estructurando de la mano con el movimiento de pobladores, en tanto identificábamos 6 temas claves
que eran importantes para lo que venía pasando, lo que identificamos y diagnosticamos desde el movimiento de pobladores para la ciudad, que fueron vivienda, participación y concertación y protección a moradores, que serían los temas que acordamos se trabajarían en el movimiento de pobladores. Y por el otro lado nosotros asumíamos los temas de la DENA, que eran precisamente estos que acabo de escribir: mejoramiento integral de barrios, gestión de riesgo y permanencia en el territorio y reparación colectiva. Y eran los 6 temas de la agenda nuestra, para posicionar a ese modelo alternativo de ciudad. ¿Con qué se empieza la casa? Con las bases. Si no hay bases, la casa en el aire, como la canción, ¿cierto? Entonces, lo más importante de la casa son las bases y tener unas buenas bases. Acá construimos 2 bases en la Comuna 8, que era participación vinculante y concertación, y garantías de permanencia de los habitantes en el territorio. Esas eran las 2 bases, como las 2 pilares bajo los cuales se empezaba a negociar, y es que lo que yo participe sea vinculante o se me tenga en cuenta, y que a la gente no se le vaya a sacar del territorio. Esas son como las 2 condiciones. Y lo que hemos visto en esta escuela es que aparece una tercera base muy importante, que es el tema de la gestión del riesgo. Y es: ¿por qué no se da mejoramiento de vivienda? Porque está en zona de riesgo. ¿Por qué no se legaliza el barrio? Porque está en zona de riesgo. ¿Por qué no se legaliza la casa? Porque está en zona de riesgo. ¿Por qué no se ponen servicios públicos? Porque está en zona de riesgo. ¿Por qué el colegio no se pone al servicio? Porque está en zona de riesgo. Porque está en la orilla de la quebrada, porque está que se le viene. Toda la discusión está en términos del riesgo. En la Comuna 8 hemos venido trabajando la propuesta de un mejoramiento integral de barrios, porque es una necesidad sentida de la comunidad, en tanto tenemos graves déficits de vivienda, de equipamientos, de espacio público, algunas vías de acceso. Entonces nuestra propuesta de mejoramiento integral de barrios recoge las principales propuestas que han venido trabajando las organizaciones comunitarias de la comuna en torno a 3 ejes. El primero es vivienda, el segundo es entorno o hábitat popular y el tercero es el ámbito socioeconómico. De la mitad de la calle hacia allá estamos en Santa Elena y de la mitad de la calle hacia acá estamos en Comuna 8. Es decir, vean que es el borde entre la ciudad y lo urbano. Si hay que saber verdecito la parte de arriba, que es Santa Elena, lo rural. Entonces lo urbano rural, porque se llama borde urbano rural, porque estamos entre la ciudad y el campo. Entonces borde urbano rural. ¿Y por qué se llama nororiental? Porque este es el norte y el oriente, y lo que se encuentra entre el norte y el oriente se le dice nororiental. Yo creo que es importante en este momento diferenciar entre la gestión de desastres con comunidades a la gestión de riesgo desde las comunidades con las instituciones. Y eso se plantea es porque las comunidades tienden a ser mucho más flexibles y tienden a activar un montón de capacidades que desde la normativa y que desde la gestión estatal es difícil activar, porque son otro tipo de capacidades los que tienen las instituciones. Entonces la gestión comunitaria del riesgo activa todas esas capacidades comunitarias sin desconocer que la gestión de riesgo de desastre planteada desde la ley 1523 también aporta al territorio. Otras cosas distintas, pero también entran en diálogo. ¿Qué es la amenaza? Es eso externo que nos puede poner en peligro. ¿Listo? Recuerden que la amenaza en ese caso, ese ejemplo es que va a llover. Va a llover. Va a llover, yo veo la nube negra, veo que va a venir el agua, va a llover. ¿Cuál es la vulnerabilidad? ¿Qué es la vulnerabilidad? La exposición que yo tengo a esa amenaza y que es una situación que yo transformo. Tengo la posibilidad de transformarla. Y en la gestión comunitaria de riesgo hay una cosa súper importante con esto, y es que si aumentamos esas capacidades, no solo nosotros, uno por uno, sino entre todos, en comunidad, es mucho más fácil. Bueno, la gestión comunitaria de riesgo es poder pararnos desde otro enfoque. Entonces, este nuevo enfoque lo que hace es también como, primero, los conceptos básicos de la gestión de riesgo, de qué es el riesgo en términos de la confluencia entre amenaza y vulnerabilidad, poder también como cuestionarlos un poco, para ir sacándonos que la amenaza es simplemente algo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces la amenaza es la montaña, es el río, es
pero no tener en cuenta que lo que genera el factor de amenaza es la relación que tenemos con eso. Entonces, la mala relación que tenemos y desde la concepción que tenemos de la naturaleza como algo inerte y algo que está ahí para suplir las necesidades humanas y no como también sistemas vivos con los que interactuamos. Y que si no entendemos la lógica de eso que está vivo, pues podemos entrar también en confrontación. Pero que parte de lo que hace esa confrontación también es el modelo de desarrollo y es el sistema en el que estamos. Entonces, que nos pone a pelear con la montaña y no con el mercado pues urbano que hay para no poder habitar en un lugar que sea un poco más seguro. Entonces, lo que hace la gestión comunitaria de riesgo es coger eso tradicional de los conceptos y empezar también a problematizarlos y a decir, no son tan así, la amenaza no es tan lo externo que está ahí, es simplemente la naturaleza, sino ponerla en relación, y que la vulnerabilidad no es algo per se a nosotros, que la vulnerabilidad también son condiciones. Entonces, la situación de vulnerabilidad o la condición de vulnerabilidad se puede transformar. Dos grandes riesgos: la pérdida de vivienda por desplome, que cae, y la salida o pérdida de vivienda por factores socioeconómicos. Con las explicaciones que nos dan en la escuela, nos explican que los proyectos pueden llegar después de 2020, pueden seguir. Entonces ahí está la amenaza que podemos salir de este territorio, pero hay que hacer la resistencia uniéndonos todos como comunidad, porque es más fácil que todos nos unamos a que la alcaldía nos saque y nos pague arriendo un tiempo y nos deje por ahí tirados, porque somos muchos, es que en este barrio vivimos muchos, somos como 7.000 habitantes, y si van a desalojar medio barrio, ¿a dónde los van a meter? La alcaldía no tiene proyectos de vivienda y nosotros quisiéramos que nos dejaran en este mismo barrio. Y también lo declaran alto riesgo. ¿Por qué? Eso es una amenaza para poder sacar la gente así, pues más fácil, porque este barrio no es de alto riesgo, sino de alto costo. Es muy evidente en la escuela, logramos evidenciar lo que hay de entrada por parte de las comunidades, todo un asunto de desconfianza hacia la institucionalidad pública. Y eso, por supuesto, que resulta de alguna manera entendible, pero también preocupante. Que si no es con la institucionalidad pública, probablemente no haya forma de avanzar en la solución de muchos de los problemas estructurales que hay. Es muy complicado. No quiere decir con ello que el rol que han jugado las comunidades en buscar sus propias soluciones no sea importante, por supuesto que sí. Pero también creemos que es importante que la institucionalidad asuma un rol en eso. Y sin embargo, esa relación es de tensión, e incluso yo me atrevería a decir que de mutua desconfianza. Y a veces de una relación muy utilitaria, muy en función de qué beneficio específico se saca de la relación, de un lado y del otro, más que pensar en cómo se construye algo de manera colectiva o cómo buscamos soluciones a los problemas más graves que se tienen. Eso ya es, digamos, un déficit democrático que tenemos en Medellín, que tenemos específicamente en esta parte de la ciudad. Nosotros lo que reclamamos es eso, que se nos mire primero como comunidades y que se nos tenga en cuenta a la hora de decidir, porque nosotros sabemos cuáles son las necesidades realmente que tenemos en el territorio. En Medellín tiene más de 480 juntas y no reconoce sino como 200 y punta. Entonces esas otras juntas, ¿dónde están? Esas otras organizaciones, esos otros espacios donde habitan las comunidades que están, y aún los que no están reconocidos porque el perímetro urbano no los deja reconocer. Es un problema grande no solamente para el barrio, para la comuna, sino para la ciudad y para el país. Lo que consideramos es que La Ladera, estas tres comunas, tenemos derecho a la ciudad, tenemos derecho al territorio, y por lo tanto plantearemos a la administración municipal que es necesario un macroproyecto de mejoramiento integral de barrios de borde en contraprestación al Cinturón Verde Metropolitano. Si bien consideramos que las acciones en términos ambientales son importantes, consideramos también que es mucho más importante avanzar en términos de la mitigación y gestión del riesgo y el tema de una vivienda digna ya. Yo pienso que en el conocimiento de Saavedra fue grandísimo tener estos dos tipos de funciones, o estos dos tipos de vidas alternas, el tema de la academia y el tema comunitario. Las historias no cesan en el destino o en lo que transcurre realmente en una sociedad. Las historias de la memoria son las que traen realmente esa connotación filosófica
de lo que se quiere vivir, se quiere experimentar. La Escuela de Ladera tener 3 módulos importantísimos: mejoramiento integral de barrios, gestión comunitaria del riesgo, y tener el de derecho a la permanencia también daba unos momentos en los cuales la comunidad expresaba muchos quereres, pero también muchos sinsabores. La academia y los profesionales nos traen a nosotros el conocimiento, pero si eso lo complementamos con la experiencia que tienen las personas, que se obtiene desde el mismo territorio, son 2 cosas que se van a complementar ahí, porque es que en el mismo territorio se puede tener la experiencia de la vivencia y de cómo ha sido transformado el barrio, el territorio como tal y cómo ha crecido, y cuáles son las necesidades que más se tienen a ustedes de que vienen y traen un conocimiento y lo aplican. O sea, que nosotros adquirimos el conocimiento y usted complementa la experiencia, porque con los recorridos y cuando uno interactúa con la comunidad o con otras personas, uno sabe cómo es el modelo de vida de cada persona o de cada sector. A mí la Escuela Territorial de Laderas me deja una enseñanza muy significativa, porque yo, compartiendo la ladera de alguna manera, la comparto desde una parte más abajo, y muchas veces no me puse en el rol o en el papel, ni en la piel de las personas que viven en la ladera en la parte de arriba, y cómo las vidas son, a pesar de que habitamos una misma ciudad, las vidas cambian totalmente por la distancia y por la situación geográfica en la que estén ubicadas. Aparte, también descubrí que habían seres humanos maravillosos con una potencialidad y una manera de hablar y de enseñarle a uno cómo se puede hacer ciudad, cómo se puede ser ciudadano, y cómo muchas de las personas creemos que ellos son los que afectan a la ciudad, pero en realidad nosotros cómo los afectamos a ellos. La Escuela Territorial de Barrios de Ladera continúa en términos de hacer un ejercicio de incidencia política y de incidencia social. En términos de la incidencia social, tiene que ver con el fortalecimiento de estas propuestas y la interiorización de estas propuestas por parte de las organizaciones de base a nivel comunal y barrial, para que se empoderen de dichas propuestas y sean presentadas a la administración, y así empezar la fase de incidencia política. La fase de incidencia política consiste en presentar las diferentes propuestas a la administración municipal, al Consejo de Medellín y a entidades descentralizadas, para que sean incluidas dentro del macroproyecto de borde urbano rural nororiental, que empieza su formulación en el año 2019. Igualmente, que estas propuestas sean acogidas en el siguiente plan de desarrollo 2020-2023. Debemos de ser más unidos. Hemos hecho algo, pero somos débiles, necesitamos más articulación. Y esa articulación la debemos de hacer entre todos. Personas que también decían nada ratico. La colectividad entre el área metropolitana. Tenemos el oriente, el occidente, el norte y el sur. Articulémonos mucho más fuerza, más unión, más participación, y hacer un mejor trabajo. Uno sí podría decir que esos temas que allí se abordaron se aplican también a la experiencia de barrios como Nueva Jerusalén y otros barrios de Ladera, en el sentido de que finalmente las problemáticas que están viviendo sus habitantes son muy similares. Entonces vamos al tema de la vivienda, de la legalización, de los servicios públicos, de la necesidad de abordar el tema del riesgo con un enfoque preventivo, pero también comunitario. Entonces no son experiencias que disten las unas de las otras, sino que por el contrario, lo que uno podría decir es que ponen sobre la mesa como unos ejes estructurantes en términos de cuáles son esos temas que necesitamos trabajar, y no trabajar por separado, sino trabajarlo articulados. ¿Por qué el modelo de ciudad en términos solamente territoriales desde el POT genera afectaciones? Si no tienes en cuenta el tema del desarrollo, es decir, del modelo económico, más el modelo territorial, y cómo esto se complementa, cómo conversa, y qué es lo que no están teniendo en cuenta, no logras entender por qué intervenir territorialmente genera exclusión. Creo que esta escuela debería darle la vuelta completica a Medellín, conociendo los vecinos, conociendo las comunas, conociendo las razones
A ver, lo que pueda seguir después de que termine la escuela, pues considero de que la escuela, ya de que después de pasar por el aprendizaje teórico, ya es, depende y es responsabilidad de todos los que asistimos a la escuela, de que esa teoría se lleve a una práctica. Y nosotros seguimos insistiendo, la prioridad del borde urbano rural sigue siendo la mitigación de riesgo y la legalización integral. Silvio Salazar, presente, presente, presente. Ana Flores Córdoba, presente, presente, presente. Compañero